Si usted piensa que los principiantes no tienen nada que hacer en el trading, solo tiene que ver este vídeo. Aquí estoy compartiendo de forma gratuita las mejores herramientas que pueden aumentar su tasa de ganancia hasta un 80%, incluso si usted es un principiante. Vamos. El trading no es para principiante. Si usted piensa así, pues le voy a destruir este mito. En tan solo 10 minutos aprenderá usted cuáles herramientas usar para que 8 de 10 convenios sean exitosos. Entiendo que la mayoría de ustedes quiere aprender eso, pero pues les pido que tomen en serio todos los consejos contenidos en este vídeo. Estoy segura de que este vídeo será útil e informativo para ustedes. Y mientras tanto estamos preparándonos para el video educativo impresionante que durará no más de 10 minutos. Hoy comenzamos con una situación, el 100% seguro, el cambio de la tendencia, que es, mire la pantalla atentamente. Imaginemos que el mercado baja constantemente siguiendo sus movimientos ondulados, justo que vemos aquí en nuestro gráfico que vemos. Claro que el mercado no puede bajar o subir sin parar. Deben aparecer correcciones de vez en cuando y lo evidente es que prevale la tendencia de bajada aquí. Pues en este caso encontramos los puntos de corrección del gráfico, que son puntos de vuelta del gráfico, y ponemos una línea con estos puntos. Y luego entiendo que es la línea de tendencia que pide su subida. Es línea de tendencia. El gráfico al acercarse a esta línea empieza a bajar, resalta. Pues de todos modos es la dirección de bajada. Entonces, a ver, nuestra tarea de hoy es siguiente. Vemos reacción de la línea y encontramos la salida del gráfico de tendencia. Pues, como esta línea impide la subida del precio, el precio debe cruzarla dirigiéndose arriba y volver a ella para resaltar arriba. Y esto último es donde abrimos convenio. Y convenio de compra, claro está. Vale. Pues esquemáticamente todo se ve de la siguiente manera. Miren, el mercado se acerca a la línea de tendencia, la cruza, se acerca a ella y solo después empieza a subir. Justo como les dibujo ahora mismo en las pantallas. Esta vuelta a la línea justo está aquí. Esta vuelta a la línea cruzada comprueba el cambio de la tendencia. Y es lo que vemos en el gráfico ahora. El gráfico cruzó la línea de tendencia y se acercó otra vez a ella. Comprobó la línea con la sombra de la vela. Esta vela es verde. Y empezó a subir luego el gráfico. Eso todo puede ver de diferentes maneras. Una de ellas, por ejemplo, es la que les dibujo. Todo puede estar más claro o ser más evidente. Este escenario es el del que me aprovecho en este vídeo. Y como entienden, como vemos, necesito concluir 4 o 5 convenios exitosos para conseguir mi objetivo de hoy. Y el primer convenio es exitoso. Vamos a buscar otras situaciones en otros pares. Y ya vemos la siguiente situación. Quiero primero marcar la línea de tendencia. Ya está. Veo muchos resaltos de la línea hacia abajo, ya que la tendencia era de bajada. Esta línea es muy importante. Aquí vemos muchas reacciones. Pues cuando el gráfico cruzó esta línea,
se convirtió en la de aprobación. Ahora el gráfico puede subir más o volver hasta la línea principal de tendencia para comprobarla antes de la siguiente dirección de subida aquí. Es decir, la línea de tendencia es un simple nivel al que se acerca el precio antes de seguir su dirección. Es la línea de tendencia, aunque es diagonal y no horizontal. Puede servir de línea de aprobación y resistencia. Por cierto, el segundo convenio es igualmente exitoso. No cierro este gráfico porque me interesa lo que va a pasar aquí más tarde. Puede que el gráfico puede volver hacia la línea para comprobarla o puede seguir más allá, más arriba. Entonces creo que esta situación parece una situación donde es difícil obtener reacción rápida. A ver, abrimos el convenio de venta ya que el mercado superó la línea de tendencia. Es lo que vemos. Veo la línea de tendencia y el gráfico resaltaba muchas veces de ella. Vemos estos resaltos. Sí, podemos conversar con los resaltos del precio, pero hay que tener en cuenta que pronto o temprano el gráfico supera y cruza esta línea con todas las líneas de tendencia. La misma cosa pasa aquí, el gráfico cruzó la línea con una vela, la cruzó porque ya comprobaba este nivel antes en este lugar, pero tras esta comprobación podríamos abrir este convenio. Es lo que sería mejor hacer. Pero yo esperé hasta que se formó la siguiente vela y solo entonces abrí el convenio. Esta vela pues demasiado grande. El convenio es de 20 y es la tercera vela roja. Podríamos seguir vendiendo, pero veo el nivel de aprobación del que el gráfico puede resaltar. Es también importante y mejor esperar o pasar a otro gráfico de otro par de divisas. Mejor ser prudente y tener cuidado. Pues pronto se forma por completo esta vela roja en tan solo 10 segundos y entonces nos aseguraremos de que el mercado cruzó el nivel de tendencia, la línea de tendencia, vale. No lo está comprobando porque lo hizo con esta vela verde cuando con esta sombra muy grande que está muy cerca de la línea de tendencia. De eso veo dos caminos. Primero, el precio baja mucho porque veo liquidación que cambia la tendencia. Segundo, el precio vuelve al nivel y luego baja. Es que la línea es de resistencia, entonces solo tras comprobar esta línea empieza a bajar. Ambos caminos me gustan, aunque querría ganar en ambos caminos también. Qué raro. A pesar de que la veo es roja, no ganamos nada y ya que nos faltan unos 2 puntos. Vale, es triste honestamente, pero la segunda situación será exitosa, estoy segura de ella. Es que el precio compra por la línea de tendencia y pronto baja. Vamos a ver. Pronto sabremos el resultado. Y sí, ahora es genial. El segundo convenio tiene éxito. Siempre debemos manejar el dinero con cuidado, dividirlo en varias cantidades para tener la posibilidad de recuperar las pérdidas, como lo acabo de hacer. Es la regla principal de Money Management. Claro que vemos una buena tendencia de bajada y el gráfico cruzó la línea de tendencia. Entonces ya tengo el balance casi 2 veces más grande que el inicial. Es algo maravilloso. Mis felicitaciones. Usen su experiencia en práctica y yo les espero en la sesión de comercio que mantengo en el canal de Telegram, es gratuita. Suerte a todos. Nos vemos y mucha suerte otra vez.